El día que Carlos Vela rechazó a la selección mexicana, el mejor jugador mexicano dijo que no. En 2014, México se preparaba para disputar el Mundial de Brasil después de sobrevivir a una de las eliminatorias más complicadas de su historia. La selección había cambiado varias veces de entrenador. Necesitó un milagro de Estados Unidos para mantenerse con vida y terminó consiguiendo su boleto mediante un repechaje contra Nueva Zelanda. Miguel Herrera comenzó a construir la lista que representaría al país en el Mundial, pero había un futbolista al que todos querían ver, un jugador mexicano que brillaba en España, que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y que tenía el talento necesario para convertirse en la gran figura del Tri. Su nombre era Carlos Vela. Herrera viajó hasta España para hablar personalmente con él. La intención era clara: convencerlo de regresar y llevarlo al Mundial. Pero Vela volvió a decir que no. No estaba lesionado, no había perdido su lugar en el club, no atravesaba una crisis futbolística. Simplemente no quería regresar en ese momento. Para algunos aficionados fue una traición, para otros una decisión valiente, y para muchos continúa siendo uno de los mayores misterios en la historia de la selección mexicana. Pero la historia de Carlos Vela y el Tri no comenzó con un rechazo. Comenzó con un campeonato mundial. Esta es la historia del jugador que hizo soñar a todo México. Se distanció de la selección cuando atravesaba el mejor momento de su carrera y regresó de una manera que nadie pudo olvidar. Capítulo 1. El joven que hizo campeón del mundo a México. Antes de convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más polémicos de su generación, Carlos Vela fue uno de los primeros grandes héroes juveniles del país. En 2005, México viajó a Perú para disputar el Mundial Sub-17. Hasta ese momento, ninguna selección mexicana varonil había ganado un campeonato mundial organizado por la FIFA. El equipo dirigido por Jesús Ramírez tenía una generación especial. Allí estaban Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, César Villaluz, Efraín Juárez y Carlos Vela. México avanzó hasta la final y derrotó 3-0 a Brasil. Vela abrió el marcador de aquel partido y terminó el torneo con 5 anotaciones, suficientes para llevarse la bota de oro como máximo goleador. Con apenas 16 años, se convirtió en uno de los rostros de la hazaña más importante que había conseguido el fútbol juvenil mexicano. Después del campeonato, las expectativas crecieron inmediatamente. Vela no solo había sido campeón del mundo, también parecía tener características distintas a las habituales en un delantero mexicano. Era zurdo, técnico, rápido y podía jugar como atacante, extremo o detrás del centro delantero. Tenía facilidad para definir y una tranquilidad poco común frente a la portería. El Arsenal ya había detectado su talento y lo incorporó a su estructura, aunque las restricciones laborales de Inglaterra provocaron que comenzara su carrera europea mediante sesiones en España. Mientras otros integrantes de aquella generación buscaban consolidarse en México, Vela comenzó a desarrollarse lejos de su país. Su relación con la selección parecía destinada a durar muchos años. Había sido el máximo goleador del primer equipo mexicano campeón del mundo y representaba el futuro del ataque nacional. Capítulo 2. El salto a la selección mayor. Carlos Vela continuó su proceso en la selección sub-20 y participó en el Mundial de Canadá 2007. México avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Argentina. Sin embargo, Vela y Giovanni Dos Santos volvieron a demostrar que estaban preparados para dar el salto al equipo mayor. El 12 de septiembre de 2007, Vela debutó con la selección mexicana absoluta en un amistoso contra Brasil. Tenía 18 años. Un mes después marcó su primer gol con el Tri en un partido contra Guatemala. Su incorporación generaba ilusión porque México parecía haber encontrado una nueva generación ofensiva. Vela, Giovanni y posteriormente Javier Hernández podían convertirse en los referentes del ataque durante más de una década. En 2009, Vela formó parte del equipo que disputó la Copa Oro. Una lesión en el tobillo interrumpió su participación durante la fase inicial, pero regresó para la semifinal contra Costa Rica y convirtió el penal definitivo en la tanda. En la final, México goleó 5-0 a Estados Unidos y Vela consiguió su primer título con la selección mayor. A esa altura todavía no existía una ruptura. Vela acudía a las convocatorias, participaba en los torneos y era visto como una de las principales figuras del futuro mexicano. El siguiente objetivo era el Mundial de Sudáfrica 2010. Capítulo 3. El Mundial que no pudo terminar. Carlos Vela fue convocado por Javier Aguirre para disputar el Mundial de Sudáfrica. México debutó contra el equipo anfitrión y posteriormente enfrentó a Francia. Vela participó en ambos partidos, pero durante el encuentro contra los franceses sufrió una lesión muscular en la pierna derecha. Aunque México ganó 2-0, Vela tuvo que abandonar el campo y quedó fuera del partido decisivo de la fase de grupos contra Uruguay. Tampoco pudo participar en condiciones normales en los octavos de final, donde México volvió a ser eliminado por Argentina. El mundial que debía consolidarlo terminó antes de lo esperado. Pero aquella lesión no fue el acontecimiento que cambió su historia con la selección. La verdadera ruptura comenzó unos meses después, en Monterrey. Pero aquella lesión no fue el acontecimiento que cambió su historia con la selección. La verdadera ruptura comenzó unos meses después, en Monterrey.
Capítulo 4. La fiesta de Monterrey. Después del Mundial, la selección mexicana comenzó un nuevo proceso. El 7 de septiembre de 2010, México derrotó 1-0 a Colombia en un partido amistoso disputado en Monterrey. Después del encuentro, varios futbolistas organizaron una fiesta en el hotel de concentración. El evento violaba los reglamentos internos de la selección y rápidamente se convirtió en un escándalo nacional. La Federación Mexicana investigó lo ocurrido. 11 jugadores, entre ellos Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Carlos Salcido, recibieron una multa de 50,000 pesos. Sin embargo, Carlos Vela y Efraín Juárez recibieron un castigo mayor. Los dos fueron suspendidos durante 6 meses de cualquier convocatoria a la selección mexicana por incumplir distintos artículos del reglamento interno. La diferencia entre los castigos provocó cuestionamientos. Habían participado varios integrantes del equipo, pero Vela y Juárez fueron señalados con la sanción más fuerte. Desde la versión oficial, la suspensión se debía a infracciones específicas del reglamento. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió la percepción de que ambos habían sido utilizados como los principales responsables de un problema colectivo. El entrenador interino Efraín Flores declaró años después que dentro del grupo ya existían diferencias entre jugadores, cuerpo técnico y directivos desde el Mundial de Sudáfrica. Según su relato, la fiesta no ocurrió en un ambiente normal, sino después de meses de molestias y falta de comunicación. Aquella noche no provocó inmediatamente la salida definitiva de Vela, pero sí dejó una herida que nunca terminó de cerrarse. Capítulo 5. El castigo terminó, el distanciamiento no. La suspensión de 6 meses se cumplió en marzo de 2011. Legalmente, Vela podía volver a ser convocado, y de hecho volvió. El 29 de marzo de 2011, participó en un partido amistoso contra Venezuela. Esa sería su última aparición con México durante más de 3 años. A partir de entonces comenzaron los rechazos. José Manuel Chepo de la Torre intentó incorporarlo al equipo, pero Vela pidió concentrarse en su carrera de clubes. En aquel momento todavía no había encontrado estabilidad en Europa. Había pertenecido al Arsenal, pero no jugaba con regularidad. Pasó por diferentes préstamos y necesitaba encontrar un equipo donde tuviera continuidad. Ese lugar terminó siendo la Real Sociedad. En San Sebastián, Vela encontró confianza, minutos y un sistema que aprovechaba sus condiciones. Poco a poco dejó de ser solamente una promesa mexicana y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club. Paradójicamente, mientras su carrera en España mejoraba, su presencia con la selección desaparecía. Cada buena actuación de Vela provocaba la misma pregunta: ¿por qué uno de los mejores futbolistas mexicanos no estaba con México? Capítulo 6. Londres 2012. El primer gran rechazo. En 2012, México se preparaba para participar en los Juegos Olímpicos de Londres. Carlos Vela tenía la edad necesaria para formar parte del equipo y Luis Fernando Tena quería contar con él. Era una oportunidad enorme. La generación mexicana llegaba con jugadores como Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Héctor Herrera, Javier Aquino, Oribe Peralta y José de Jesús Corona. Vela decidió no participar. Su argumento se relacionaba con la necesidad de enfocarse en la Real Sociedad, realizar la pretemporada y consolidar definitivamente su lugar en el equipo español. Desde la perspectiva del futbolista, era una decisión profesional. Había pasado varios años sin estabilidad y por primera vez tenía la oportunidad de construir una etapa importante en un club europeo. Pero en México, la negativa fue interpretada de otra manera. Muchos aficionados consideraban que rechazar unos Juegos Olímpicos era una señal de poco compromiso con el país. La polémica aumentó cuando México ganó la medalla de oro al derrotar a Brasil en la final de Wembley. Vela se había perdido uno de los momentos más importantes en la historia de la selección mexicana. Y aunque aquella decisión fue voluntaria, también reforzó la idea de que el delantero no necesitaba al Tri. A partir de ese momento, cada convocatoria se convirtió en un debate nacional. Capítulo 7. México lo necesitaba, pero Vela seguía diciendo que no. El distanciamiento continuó durante 2012 y 2013. México comenzó su camino rumbo al Mundial de Brasil, pero el proceso de José Manuel de la Torre se complicó. El equipo tenía problemas para generar oportunidades y conseguir resultados. Mientras tanto, Vela atravesaba una gran etapa con la Real Sociedad. La contradicción resultaba difícil de ignorar. El Tri necesitaba creatividad, gol y desequilibrio. Y uno de los futbolistas mexicanos que mejor podía ofrecer esas características prefería mantenerse lejos. Vela tampoco participó en la Copa Confederaciones de 2013. La federación y distintos entrenadores mantuvieron conversaciones con él, pero su postura no cambió. José Manuel de la Torre fue despedido. Luis Fernando Tena dirigió brevemente al equipo. Víctor Manuel Vucetich tomó el cargo durante los últimos encuentros de la eliminatoria. Después llegó Miguel Herrera para disputar el repechaje contra Nueva Zelanda. 4 entrenadores estuvieron relacionados con el proceso de clasificación, pero ninguno logró que Vela regresara. México consiguió el boleto a Brasil sin él. Sin embargo, cuando Miguel Herrera comenzó a planear el Mundial, decidió intentarlo una vez más. Esta vez no quería hablar por teléfono, quería mirar a Vela a los ojos. Capítulo 8. El viaje de Miguel Herrera a España.
En febrero de 2014, Miguel Herrera y Héctor González Iñárritu, entonces responsable de selecciones nacionales, viajaron a España para reunirse con Carlos Vela. No era una visita cualquiera. Vela se encontraba consolidado en la Real Sociedad y era considerado uno de los mexicanos en mejor forma. Herrera sabía que podía formar una ofensiva poderosa junto a Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, Oribe Peralta y Raúl Jiménez. También sabía que su presencia podía cambiar las expectativas de México en el Mundial. Durante la reunión, el entrenador intentó convencerlo de que se trataba de un proceso nuevo, pero Vela mantuvo su negativa. Después del encuentro, publicó un comunicado para explicar su postura. Afirmó que no se encontraba mentalmente al 100% para representar a México en una competencia de esa magnitud. También señaló que no le parecía justo ocupar el lugar de un futbolista que sí hubiera sufrido durante toda la eliminatoria. Vela agradeció el interés mostrado por Chepo de la Torre, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Héctor González Iñárritu y Miguel Herrera. Pero su mensaje no dejaba espacio para interpretaciones. No jugaría el Mundial de Brasil 2014. Era el no más importante de todos. Capítulo 9. ¿Por qué Carlos Vela rechazó realmente a la selección? Durante años circularon diferentes explicaciones. Se dijo que no sentía amor por México, que no disfrutaba el fútbol, que prefería su vida en España, que tenía problemas con algunos jugadores, que quería evitar a la prensa mexicana, que no perdonaba a la Federación por el castigo de Monterrey. La realidad es más compleja. En aquel momento, Vela fue cuidadoso con sus declaraciones públicas. Su explicación oficial fue que no se encontraba preparado mentalmente y que quería ser congruente con las decisiones que ya había tomado. Nunca afirmó públicamente que odiara a la selección ni que hubiera renunciado a México. Años más tarde, Miguel Herrera ofreció una versión más detallada de la conversación que mantuvieron en España. Según Herrera, Vela le explicó que había perdido las ganas de jugar con el Tri porque se sentía molesto por lo ocurrido después de la fiesta de Monterrey. Consideraba que lo habían culpado de manera desproporcionada, que no había sido el único involucrado y que nadie lo había respaldado. Herrera recordó que Vela fue directo. Podía convocarlo por obligación, pero no tendría sentido llevar a un futbolista que no quería estar allí. Esa versión ayuda a entender la ruptura, pero debe presentarse como el recuerdo posterior de Miguel Herrera, no como una confesión pública de Vela realizada en 2014. Probablemente no existió una sola causa. Estaba el resentimiento por la sanción, la desconfianza hacia algunos directivos, la presión constante de la prensa, la necesidad de proteger su estabilidad en la Real Sociedad y, sobre todo, una personalidad distinta a la que normalmente se espera de una figura de la selección. Vela nunca pareció dispuesto a decir lo que la afición quería escuchar. Tomaba sus decisiones según lo que consideraba correcto para su vida, aunque eso afectara su reputación. Para muchos fue egoísmo. Para él fue congruencia. Capítulo 10. El Mundial que Vela vio desde fuera. México llegó a Brasil sin Carlos Vela. Miguel Herrera construyó un equipo competitivo que empató contra Brasil y derrotó a Camerún y Croacia. En los octavos de final enfrentó a Países Bajos. Giovanni Dos Santos adelantó a México y el Tri estuvo cerca de clasificarse a los cuartos de final, pero Wesley Sneijder empató cerca del final. Después llegó la polémica jugada entre Rafael Márquez y Arjen Robben. Países Bajos convirtió el penal y eliminó a México. Inmediatamente apareció la pregunta inevitable: ¿qué habría sucedido con Carlos Vela en la cancha? Nunca podrá saberse. Vela podía aportar calidad, pero ningún jugador garantiza por sí solo una clasificación. Aún así, la sensación de oportunidad perdida quedó instalada. El mexicano, que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, no había estado en el Mundial, y lo más sorprendente ocurrió pocos meses después, porque cuando México todavía lamentaba la eliminación, Carlos Vela decidió que estaba listo para volver. Capítulo 11. La llamada que cambió todo. De acuerdo con el relato posterior de Miguel Herrera, Giovanni Dos Santos se acercó al entrenador después del Mundial y le comentó que Vela quería regresar. Herrera no quiso buscarlo nuevamente. Ya había viajado hasta España y había recibido una negativa. Por eso le respondió que Carlos tenía su número y podía llamarlo directamente. Vela finalmente se comunicó. Según Herrera, le explicó que había hablado con personas cercanas al equipo. Sentía que las circunstancias habían cambiado y volvía a tener ilusión por representar a México. La noticia generó sorpresa. Habían pasado solamente unos meses desde su rechazo al Mundial. Para algunos aficionados era demasiado tarde. Otros consideraban que México no podía darse el lujo de rechazar a su mejor jugador por orgullo. Herrera decidió abrirle la puerta. En octubre de 2014, Carlos Vela fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Países Bajos y Bielorrusia. Habían pasado más de 3 años desde su último partido con México. La historia le preparó un escenario perfecto. Su regreso sería en Ámsterdam, contra el mismo rival que había eliminado al Tri del Mundial. Capítulo 12. La noche en que Vela respondió con goles. El 12 de noviembre de 2014, Carlos Vela volvió a vestir la camiseta de México. No necesitó un periodo de adaptación. A los 8 minutos recibió el balón fuera del área, encontró espacio y sacó un potente disparo de zurda. El balón entró cerca del poste.
México se adelantaba y Vela celebraba su regreso con un golazo. Países Bajos empató mediante Wesley Sneijder, pero Vela volvió a aparecer. Al minuto 62 aprovechó una asistencia de Jesús Manuel Corona y definió para marcar su segundo gol. Javier Hernández anotó el tercero. México ganó 3-2. Después de años de negativas, reuniones, críticas y especulaciones, Vela respondió de la forma más contundente posible. Con 2 goles. No borró lo ocurrido, no recuperó el mundial que había rechazado, pero demostró por qué tantos entrenadores habían intentado convencerlo. Cuando quería estar, era uno de los futbolistas más determinantes de México. Capítulo 13. La segunda etapa con el Tri. El regreso de Vela no se limitó a aquel amistoso. En 2015 participó en la Copa Oro y México terminó levantando el campeonato. También volvió a formar parte de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia bajo el mando de Juan Carlos Osorio. Su relación con la selección todavía tuvo periodos de ausencia. No participó en la Copa América Centenario de 2016 después de un acuerdo para permanecer con su club, pero posteriormente volvió a las convocatorias. En 2017 disputó la Copa Confederaciones en Rusia. A diferencia de lo ocurrido entre 2011 y 2014, Vela ya no estaba completamente alejado del equipo. Podía no ser la figura constante que muchos imaginaron después del Mundial Sub-17, pero nuevamente formaba parte del proyecto. La gran oportunidad de cerrar su historia llegó en 2018. 8 años después de Sudáfrica y 4 años después de rechazar Brasil, Carlos Vela regresaría a una Copa del Mundo. Capítulo 14. Rusia 2018. El Mundial de la Reconciliación. Juan Carlos Osorio convocó a Vela para el Mundial de Rusia. México inició el torneo contra Alemania, campeona vigente. Vela fue titular en la histórica victoria mexicana por 1-0. En el segundo partido enfrentó a Corea del Sur. Después de una mano dentro del área, México recibió un penal. Carlos Vela tomó el balón. Frente a él no estaba solamente el portero coreano. También estaban todos los años de polémica, las convocatorias rechazadas, el Mundial de Brasil visto desde casa, las críticas sobre su compromiso. Vela convirtió el penal y abrió el marcador en la victoria por 2-1. Era su primer gol en una Copa del Mundo con la selección mayor. México avanzó a los octavos de final, donde fue eliminado por Brasil. Aquel partido terminó siendo la última aparición de Vela con el Tri. Su carrera internacional cerró con 72 partidos y 19 goles. Disputó los mundiales de 2010 y 2018 y ganó las Copas Oro de 2009 y 2015. No tuvo la trayectoria internacional que se imaginaba cuando fue campeón sub-17, pero sí consiguió regresar, jugar otro mundial y anotar con la camiseta de México. Capítulo 15. El segundo y definitivo adiós. Después de Rusia 2018, Carlos Vela volvió a distanciarse de la selección. Gerardo Tata Martino habló con él cuando comenzó su proceso como entrenador de México, pero esta vez la situación era diferente. Ya no existía públicamente el mismo conflicto de 2010. Vela simplemente consideraba que su ciclo había terminado y que era momento de dar espacio a otros futbolistas. Martino explicó que se trataba de una decisión de vida y no de una ausencia temporal. El entrenador valoró que Vela fuera claro. No quería convencer a un jugador que ya había tomado una decisión. Por eso Carlos no disputó la Copa Oro de 2019 ni regresó para las eliminatorias rumbo a Qatar. Tampoco fue convocado al Mundial de 2022. Su despedida internacional, aunque nunca tuvo una gran ceremonia, había ocurrido en Rusia. Una vez más, Vela eligió irse bajo sus propias condiciones. Conclusión: el jugador que nunca hizo lo que se esperaba. La historia de Carlos Vela con la selección mexicana no puede explicarse solamente diciendo que no quería jugar para su país. Tampoco puede reducirse a la idea de que la federación fue la única responsable. Vela comenzó siendo uno de los mayores símbolos del fútbol mexicano. Fue campeón del mundo sub-17, ganó la Bota de Oro, debutó muy joven con la selección mayor, ganó 2 Copas Oro, disputó 2 mundiales. Pero entre esos logros hubo una ruptura profunda. La fiesta de Monterrey y el castigo de 6 meses dañaron su relación con la estructura del Tri. Después llegaron sus decisiones personales, su consolidación en la Real Sociedad y varios rechazos que aumentaron el resentimiento de la afición. El momento más polémico fue Brasil 2014. México lo necesitaba. Miguel Herrera viajó para convencerlo. Vela atravesaba una gran etapa futbolística y aún así dijo que no. No porque le faltara talento, sino porque, según explicó, no estaba preparado mentalmente y no consideraba justo ocupar el lugar de quienes habían disputado la eliminatoria. Meses después cambió de opinión. Regresó contra Países Bajos y marcó 2 goles. Esa noche resumió toda su relación con México. Carlos Vela podía desaparecer durante años, provocar discusiones interminables y rechazar el torneo que todo futbolista sueña disputar.
Pero cuando volvía a tocar el balón, bastaban unos minutos para recordar por qué todos lo querían en la selección. Para algunos, desperdició la oportunidad de convertirse en una leyenda del Tri. Para otros, fue uno de los pocos jugadores capaces de poner su bienestar personal por encima de la presión del fútbol. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Carlos Vela pudo darle mucho más a México, pero también dejó algo que pocos futbolistas consiguen. Una historia que, incluso después de su retiro, continúa generando la misma pregunta. ¿Carlos Vela le falló a la selección mexicana? ¿O la selección mexicana fue la primera que le falló a Carlos Vela?